Bien, me apasiona la tecnología. Me apasiona la tecnología desde que soy muy pequeñito, desde que con 8 o 9 años mi madre me cogió con un desatornillador y un alicate intentando desmontar una televisión. Desde aquella me apasiona más porque me lo prohibieron, con lo cual es mucho más interesante todavía. Pero el problema vino cuando, más o menos a los 15 años de edad, cayó en mis manos un libro de Isaac Asimov. Se titulaba Yo, Robot. En él lo que aparecían eran unas máquinas con las cuales la gente interactuaba, con las que hablaba, le respondían, pensaban, eran capaces de ser independientes incluso a la hora de hacer cosas. Y ese libro surgió, curiosamente, en 1950. En ese mismo año, Alan Turing escribió un libro que se llamaba Computing Machinery and Intelligence, en el cual se preguntaba, ¿pueden pensar las máquinas? Menuda pregunta para hacerlo en 1950, ¿verdad? Pues como era tan complicada la pregunta, y Alan Turing de tonto no tenía un pelo, de hecho, yo creo que fue uno de los grandes hechores de resolver los códigos de la máquina Enigma, aunque después el pobre fue perseguido por sus mismos servicios secretos a los que ayudó, lo que hizo fue darle la vuelta a la tontilla. No consiguió responder a esta pregunta, pero sí consiguió plantear lo que se conoce hoy en día como el test de Turing. Esto es, si no podemos saber si las máquinas pueden pensar, al menos lo que podemos intentar es, ¿y las máquinas me pueden engañar para que yo crea que la máquina es un humano? Y eso fue lo que hizo. Y eso fue uno de los inicios y uno de los planteamientos iniciales de lo que se conoce como inteligencia artificial. La inteligencia artificial, que surgió en 1956, John McCarthy, junto con otros colegas, todos ellos de renombre como Claude Shannon y otros muchos más, en 1955 escribieron una carta a la Rockefeller Foundation en la cual le preguntaban, ¿ustedes nos darían dinero para hablar de una cosa que es como muy interesante, queremos que las máquinas hablen, que comenten con nosotros? Curiosamente, parece que estaban copiando a Asimov. Hablen con nosotros, que podamos interpretar, que nos puedan ver, oír y hablar. Y le vamos a llamar a esto inteligencia artificial. Ahí se bautizó y ahí apareció por primera vez en la historia el término de inteligencia artificial. Por supuesto, le dieron los $7.000 de 1956 para montar el evento. Si Dani levantara la cabeza, lo que podría hacer con ese dinero ahora. Esa conferencia siguió de forma continuada. En esa conferencia se definió la inteligencia artificial como esa ciencia o ingenio, todavía no había nada, de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cómputo inteligentes. La informática, los lenguajes de programación, en aquel momento estaban totalmente incipientes. De hecho, John McCarthy fue uno de los grandes programadores del código, creo que fue del Lisp, y uno de los lenguajes que se utilizó posteriormente y se sigue usando en inteligencia artificial. Hasta el año 2000, realmente, lo que hubo fue un montón de dinero invertido en investigación. Se ha investigado mucho, se han creado sistemas expertos, se ha trabajado en redes neuronales, desde los descubrimientos en el año 75 de Hepps. Se han utilizado un montón de aproximaciones para la inteligencia artificial. Pero en el año 2009, Stuart Russell y Peter Norvig, que ahora son o siguen siendo profesores, y uno es el director de pensamiento creativo de Google, creo que se dedica, o sea, el título que tiene es una cosa así muy extraña, definieron o separaron los tipos de sistemas asociados a la inteligencia artificial como sistemas que piensan como humanos, sistemas que actúan como humanos, sistemas que piensan racionalmente y sistemas que actúan racionalmente. Si os fijáis, por un lado está los humanos y por otro lo racional, como si los humanos no fuéramos irracionales. ¿Qué es lo que querían conseguir? Lo que querían conseguir es aquello que está basado en algoritmos matemáticos estándar de toda la vida, en aquellos clásicos algoritmos que ya en 1870 y demás diseñaron pues señor Bayes y todas estas teorías matemáticas, y aquello que podía imitar el cerebro humano, porque no se sabía cómo funcionaba, las redes neuronales artificiales. Y esos fueron los dos grandes modelos. El concepto pensar, obviamente, es me entra un estímulo y yo tengo una respuesta, y el concepto actuar es un brazo robótico que lo que hace es imitar lo que nosotros hacemos con el brazo. Esa es la diferencia entre estos cuatro. Digamos que lo que han creado es ese mapa de los posibles sistemas. Recoge todo lo que se puede hacer en inteligencia artificial. Sin embargo, lo que sí permite la inteligencia artificial es resolver estos tipos de problemas que tenemos aquí.
Son problemas de razonamiento, esto es, considerando razonamiento el llegar a una determinada conclusión lógica después de seguir una serie de pautas o pasos. Clasificar el conocimiento, problemas de conocimiento. Los problemas de conocimiento se refieren a cómo puedo organizar el espacio de datos o el espacio de información. ¿Cómo puedo decir? Pues esto es una persona. ¿Cómo etiqueta a una persona para que al final lo pueda coger y lo pueda utilizar? Concepto de planificación, problemas de planificación. ¿Cómo puedo llegar desde aquí hasta Madrid en coche sin perderme por el camino? Nadie usa Google Maps. Pues eso es inteligencia artificial aplicada y son problemas de planificación. Problemas de comunicación, y es cómo interactuar con una máquina. Un bot, lo típico que últimamente parece que nos llena a todos las narices cuando nos conectamos a una página web y nos sale: hola, soy Mercedes, ¿en qué te puedo ayudar? Pues Mercedes es un bot, no es una persona que está detrás. Es una pena, pero es lo que sucede. Y problemas de percepción. Los problemas de percepción son todos aquellos asociados a: oye, Siri. ¿No hay ninguno que es? Espera. Oye, Siri. Está en silencio. Por eso dice, pero está ahí. Ah, ahora se me escucha. Los mismos problemas de percepción son cuando escuchas o cuando un sistema es capaz de entenderte lo que le estás diciendo de forma natural, igual que otro humano, o cuando lo que hace es visualizar o ver cosas. Esos son los diferentes problemas en modelos de percepción que hay. ¿Qué es lo que se utiliza para esto? Tecnologías clásicas, muy clásicas. Las redes bayesianas, por ejemplo, son de 1870 y algo. Las lógicas de primer orden trabajaron con ellas hasta en el 1700. Hay heurísticas que se basan única y exclusivamente en la maximización de un determinado valor que nos pueda ser interesante. Los árboles de decisión se llevan usando desde hace muchísimos años. Pero también tecnologías modernas. Estas tecnologías son las más actuales de todas y las que realmente han dado este despunte salvaje que ahora mismo tiene la inteligencia artificial. Son las redes neuronales. Las redes neuronales se basan en los descubrimientos de la neurociencia. Ramón y Cajal fue uno de los grandes pioneros cuando plasmó o sacó adelante su teoría conexionista, de forma que los elementos del cerebro estaban conectados unos con otros y a partir de ahí se llegaba a algo. Pues eso mismo tardó muchísimos años hasta que en 1975 Donald Hebb se imaginó cómo podrían aprender nuestras neuronas algún tipo de cosa. Porque no se sabe ni cómo la información viaja por el cerebro, ni cómo ésta se distribuye, ni cómo ésta está codificada. Absolutamente nada. Solo es una intuición que lo que ha permitido es el desarrollo de las redes neuronales artificiales. Sin embargo, tardó un poquito más la cosa en poder utilizarse a nivel usuario. Tardaron unos años en utilizar o en descubrir los posibles algoritmos para que esas redes en un sistema matemático, un sistema electrónico pudieran aprender, y ya no digo nada de las capacidades de cómputo necesarias para ello. Hoy en día las redes ya no son los perceptrones que se utilizaban inicialmente, que tenían 4 neuronas de entrada y una posible salida. Y ya era difícil entrenarlas. Ahora mismo hay redes neuronales que tienen cientos de miles de millones de neuronas y que están todo el día funcionando sin ningún tipo de problema. En sistemas como estos. Esto es básico para la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se basa en sistemas computacionales de alto nivel de paralelismo y en grandes, ingentes cantidades de datos. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese que más necesario? Porque si no tenemos datos, no hay nada que enseñar. ¿Pero dónde salen los datos? ¿Qué datos podemos meter en una red neuronal? Todo aquello que se registra se digitaliza. Hoy en día todo se digitaliza. Se digitalizan las señales, los sensores, se digitaliza nuestro uso de Internet. Cada vez que accedemos a una página web hay algo que está guardando qué es lo que acabamos de hacer. Se digitaliza el uso de nuestros móviles, nuestros teléfonos o todo cualquier aparato que tengamos por delante. Absolutamente todo. Y ya no digamos nada, la cantidad de cámaras que hay situadas en millones de puntos de este planeta que lo que hacen es vigilar y controlar la sociedad. Pero eso no es todo. ¿Dónde realmente hay más información de todo lo que hemos hablado? En las redes sociales. Estas son unas de las poquitas que hay en el mundo funcionando hoy mismo. ¿Y cuánta gente usa esto? Os preguntaréis para decir que esto es lo más... Pues mira,
Las 9 redes sociales más importantes, como pueden ser Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, Twitter, generan o las utilizan cada mes de forma activa unos 8.000 millones de personas. Algo así como toda la población del planeta conectada a la red. Eso es lo que sucede. Eso genera ingentes cantidades de información. Una información que es salvaje. Pero ¿qué tipo de información es la que se está guardando? ¿Qué hacemos cuando estamos usando cualquiera de estas redes sociales? Decir, me gusta, o me mola, estoy enfadado. Estas caritas sonrientes, realmente reflejan estados de ánimo, reflejan sensaciones, sentimientos. Situaciones que nosotros en un determinado momento lo que hacemos es dejarlas plasmadas en algo que, independientemente de que la foto sea pertinente o no subirla, es algo que lo que estamos haciendo es darles información acerca de nuestros sentimientos. ¿Y para qué se utilizan? Millones de cosas. Pero lo que sí está ahora en boga, no sé si lo oísteis por algún lado, el tema de la privacidad, la seguridad de la información. Esa información que llegamos regalando años y años y años y años. Yo no soy alarmista, yo la sigo usando. A mí no me importa que utilicen esa información siempre que la utilización de la información sea la correcta. Por ejemplo, hoy hemos hecho un experimento. Durante las 2 sesiones anteriores hemos estado grabándoos a todos, o al menos a casi todos, sobre todo la zona central, que estabais ahí como más despistadillos, con una cámara que estaba ahí medio tapadita, y hemos hecho algo así como unas 25.000 fotos. Con esas 25.000 fotos, lo que hemos hecho es pasárselas a un sistema que las ha analizado y, pese a las condiciones de luminosidad, a que el ángulo de la cámara no era el perfecto ni el correcto para lo que estábamos o lo que se quería hacer, hemos analizado un montón de caritas vuestras. ¿Y qué hemos extraído de esas caritas? Vuestro estado de ánimo cuando estábamos aquí. ¡Ah, qué mola! Hemos hecho algo así como análisis de 206.463 caras, que no es poca cosa. Y todo eso en 2 horitas, ¿eh? O sea, no, iba en tiempo real, es alucinante. Y lo que hemos visto ha sido esto. Hemos visto que hay estados de ánimo que se han mostrado como más relevantes a lo largo de todas las charlas, sobre todo aquellos relacionados con el interés, curiosamente, con la felicidad o esa sensación de estar en un sitio que te apetece estar, alegría por ciertas cosas que estaban comentando. Todas las gráficas están al mismo nivel, o sea, digamos que los valores son comparativos. Y la que no veo ahí arriba, que es algo así como tristeza o sorpresa, una cosa por el estilo. Curiosamente, yo esperaba que iba a haber mucha más sorpresa de la que ha habido, pero sí lo que ha habido, y eso sí que no me ha sorprendido nada, es un interés salvaje por todo lo que se ha dicho aquí. Y esto es para lo que se puede utilizar también la inteligencia artificial. Esto es inteligencia artificial aplicada. Pero, ¿la inteligencia artificial tiene sentimientos? No. Sentimientos los tiene la gente que usamos esos sistemas, la gente que tenemos que trabajar con ellos. Los sentimientos los tenemos nosotros, ni los tendrán nunca las máquinas. No hay una necesidad de empatía. Lo que sí tenemos que tener es mucho cuidado, no con utilizar las redes sociales, sino con el cómo las utilizamos. Muchas gracias.